¿Sabías que la Suprema Corte ya ha emitido criterios con respecto a la jubilación en Pemex? Esto con el tema del anexo 16 y la cláusula 134. Analicemos juntos lo que dice la máxima autoridad legal en México. El primer asunto es un amparo directo en revisión 6276 diagonal 2024. Interpuesto, la parte quejosa fue la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y, entre otras cosas, en su demanda laboral, solicitó la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del anexo 16, queriendo con esto lograr que, si se pudiera demostrar esta inconstitucionalidad, el anexo 16 fuera revocado. En esa primera instancia, el laudo fue en contra de la Unión de Trabajadores o de Técnicos Profesionales, en el sentido de que la autoridad laboral dijo que ellos no habían podido sostener sus acciones. Caso contrario, Pemex y sindicato sí habían podido sostener sus excepciones. Ante esto llega naturalmente un amparo directo. En el amparo directo atacaron la resolución del primer juez, del primer juzgador, y, entre otras cosas, seguían solicitando la inconstitucionalidad del anexo 16. En ese amparo directo tampoco les dan la razón y entonces es que piden un recurso de revisión. Es así como llega a la Suprema Corte este asunto, esta petición, en donde, les comento de nuevo, dentro de todas las cosas que pedían, el punto álgido, el punto toral de esa demanda era la inconstitucionalidad del anexo 16. La Suprema Corte estudia el caso, lo analiza y ve que es procedente. Ante esto, esgrime las siguientes consideraciones. Al darle respuesta a todos y cada uno de los agravios que habían solicitado, o mejor dicho, del cual se habían adolecido la parte accionante, la parte quejosa, como respuesta, la Suprema Corte demuestra diversas tesis o diversas jurisprudencias. Una de ellas dice: contrato colectivo. En su revisión, se pueden reducir las prestaciones pactadas por las partes, siempre y cuando se respeten los derechos mínimos constitucionales y legales del trabajador. Aquí quiero hacer una pausa. En todo el proceso legal se habló que el contrato colectivo de trabajo de Pemex es extralegal. ¿Cómo se entiende esto? La ley, la Constitución, da un mínimo. Si un contrato colectivo, como es el caso de nosotros, está por encima de ese mínimo, es considerado entonces un contrato extralegal. Supera lo mínimo que te pide o que te permite la ley. Entonces dice, cuando se respeten los derechos mínimos constitucionales y legales del trabajador, entonces se pueden reducir las prestaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú me reduces la prestación, pero no me afectas lo mínimo que me marca la ley o que me marca la Constitución, entonces sí está permitido hacer esa reducción. Es una de las primeras cosas que le dice la Suprema Corte. Le muestra una más: pensiones. La exclusión de algunas prestaciones que ordinariamente percibe el trabajador en activo en el salario base de cotización no vulnera por sí sola el derecho a una vida digna, a la salud y alimentación. Es decir, si ya una vez pensionado pierdes alguna de las prestaciones que percibías cuando estabas activo, no por sí sola vulnera el derecho a una vida digna. Es decir, se pueden disminuir ciertas prestaciones. En el caso de los trabajadores de confianza, dice: Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. El reglamento de trabajo de su personal de confianza aplicable para el otorgamiento de la pensión por jubilación, ya bien sea edad y años de servicio, es el que esté vigente al momento en que el trabajador da por terminada su relación laboral, y esto viene de acuerdo a que ellos decían dentro de su demanda. Cuando se firmó el contrato colectivo anterior al 2015-2017, no mencionaba el anexo 16. Por lo tanto, yo quiero que hagas retroactivo y me lleves hasta aquel primer contrato donde solo era la jubilación, para que al día de hoy el contrato vigente no tenga validez y me consideres el contrato, digamos, viejito. Bueno, pues aquí le contesta la Suprema Corte: no, el contrato que se va a considerar es
el día, o mejor dicho, a la fecha a la que tú te estás jubilando, no a la fecha a la que ingresaste a la empresa. Esto es lo que le respondió con respecto a ese concepto de violación o a ese agravio que se hacía adolecer la parte actora. Se consideraron otros criterios porque también le daban contestación a otro tipo de peticiones que estaban haciendo, pero para el tema de que estamos estudiando, que es el anexo 16, fueron estos lo que le respondió la Suprema Corte a ese amparo directo. Entonces, dice casi al finalizar, decisión. En conclusión, si no reviste el interés excepcional el presente asunto, ojo, el interés excepcional es cuando un interés es novedoso. En este caso, la Suprema Corte le dice, no, tu interés no es novedoso porque ya durante el tiempo te he respondido sobre esto y sobre esto. Entonces, lo que la Suprema Corte en este momento solo hizo fue, mira, jálate este, te lo presento y eso que te estoy presentando es la respuesta a tu petición. Ya te he hablado de la pensión, ya te he hablado de la jubilación, ya te he hablado de que sí se pueden reducir derechos de un contrato colectivo, ya te he dicho en anterior caso que si entraste a trabajar hace 30 años, hoy que te estás jubilando, no podemos considerar el contrato colectivo de hace 30 años. Entonces, dice, si no reviste el interés excepcional el presente asunto, toda vez que existen criterios emitidos por este máximo tribunal que resuelven el tema de constitucionalidad propuesto. Lo procedente es desechar los recursos de revisión principal y adhesivo, es decir, el recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, que era el sindicato minoritario, y el recurso de revisión que puso Pemex. En virtud de lo expuesto, esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve único. Se desechan los recursos de revisión principal y adhesivo. Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria y, en su oportunidad, archívese el TOCA como asunto concluido. Así lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no ha lugar a la inconvencionalidad o inconstitucionalidad del anexo 16. El siguiente caso trata de una persona transitoria que firmó planta con 14 años y 20 días de antigüedad. Veamos los hechos. Dice, una persona trabajadora transitoria de la industria petrolera que al 2 de diciembre de 2015 computaba como tiempo efectivo 14 años con 20 días, adquirió la calidad de trabajador de planta a partir del 1 de abril del 2016. ¿En qué basó su demanda? Ella dijo, a mí no me dejaron elegir si yo quería pasarme al sistema de pensiones o si yo me quería jubilar. Por lo tanto, como no me dejaron elegir, pues solicito que me den el beneficio de la jubilación para cuando termine mi vida laboral. Aquí la autoridad laboral le dijo, no puede pasar eso. ¿Por qué? El criterio jurídico fue el siguiente. Dice, este tribunal colegiado de circuito determina que el régimen pensionario de las personas trabajadoras sindicalizadas de Pemex se dirige a todas sin distinción respecto del tipo de contratación, de planta o transitoria. Continúa, el anexo 16 del reglamento de jubilaciones del aludido contrato colectivo regula dos regímenes de pensión para las personas trabajadoras sindicalizadas y explica. El artículo 2 prevé uno para las contratadas antes del 31 de diciembre del 2015. Ojo, aquí entre paréntesis dice, sin establecer si son transitorias o de planta. Que computen una antigüedad menor a 15 años a esa fecha y que no hayan optado voluntariamente por el esquema de cuentas individuales, quienes podrán ejercer derecho a la jubilación cuando cumplan 60 años de edad y acrediten 30 años de servicio. Eso dice el artículo 2. Continúa la explicación. El artículo 3 establece un régimen de cuentas individuales, que es la aportación definida. Esto como mecanismo único de ahorro para financiar su retiro. Para las contratadas a partir del 1 de enero de 2016. Concluye su razonamiento esta autoridad diciendo la cláusula 1 del contrato colectivo prevé que para su correcta interpretación debe entenderse como trabajadores a las personas físicas sindicalizadas que presten servicios subordinados al patrón.
De ahí que en la elección del régimen de pensión jubilatoria no debe distinguirse respecto del tipo de contratación, de planta o transitoria. Esto último, ¿qué nos quiere decir? Que lo que nos condiciona es el tiempo laborado hasta el 31 de diciembre del 2015. Es lo único que nos va a poder soportar si podemos o no elegir entre pensión y jubilación. Si no caemos en el supuesto o si no tenemos las condiciones, no cumplimos con los requisitos que claramente nos pide el anexo 16, entonces si no cumplimos con esos requisitos, en automático estaremos en el supuesto de la pensión. Espero haber sido un poco claro con estas determinaciones que ha emitido la Suprema Corte con respecto al tema de que si demando me pueden regresar al sistema de jubilaciones. Hasta la próxima.